Voy a presentarme, mi nombre es Marco Antonio Terragni, soy el profesor a cargo de este curso sobre proporcionalidad de la pena. Quiero decirles a quienes asistan al curso cuáles son los objetivos. La finalidad del curso es proporcionar instrumentos tanto a los que se desempeñan como fiscales, defensores, magistrados, estudiantes, profesionales, etc. Proporcionarle elementos para que analicen en cada caso en que tengan que intervenir que el castigo que se le proponga o que se le aplique a un sujeto que ha cometido un acto ilícito penal sea proporcional tanto a la entidad del injusto. Obviamente, cuando digo entidad del injusto me refiero a la acción propiamente dicha, al resultado, a la afectación del bien jurídico de que se trate. Proporcional, entonces, al injusto y a la culpabilidad. Y también que resulte razonablemente equitativa con relación a otras sanciones penales que el Código, la ley penal en general, establecen. Entonces, el curso está estructurado de manera tal que en este primer módulo que ahora voy a desarrollar, voy a hablar del castigo en general y de la pena en particular. Luego me referiré a los aspectos constitucionales, o sea, haré un análisis de la Constitución Nacional, de sus preceptos en relación a la pena, en relación al sistema penal en general. Luego haré un análisis también del Código Penal argentino, de la Ley de Ejecución Penal argentina, del régimen de los menores, para establecer en el texto actual si se respetan o no los principios de proporcionalidad. También voy a referirme en algún momento y concretamente a la relación que existe entre el injusto y la pena, la relación que existe entre la culpabilidad y la pena, tal cual aparecen en la legislación penal argentina. Por último, hablaré de la tentativa, de la participación de los concursos, siempre vinculados con el mismo tema, para, en un momento posterior, analizar lo que ocurre en el ámbito internacional, tanto en lo que se refiere al derecho penal internacional, o sea, el proveniente de los tratados, acuerdos, etc., como el proveniente de las constituciones y de las leyes penales de distintos países, fundamentalmente de países latinoamericanos, también de países europeos que siguen el sistema continental que nosotros adoptamos, y también voy a hacer referencia al sistema anglosajón, concretamente el de Inglaterra y el de Estados Unidos. La metodología que voy a emplear es desarrollar estos temas en base a unas filminas que he elaborado y que iré pasando a medida que se avance con el curso, de manera tal que quienes asistan a él tengan la posibilidad de volver sobre los temas y analizar el desarrollo del curso tal cual lo he estructurado. Me interesa fundamentalmente el intercambio de opiniones. No solamente el intercambio de opiniones entre los asistentes al curso y yo, sino el intercambio de opiniones entre los propios asistentes. Y me interesa fundamentalmente que en los trabajos parciales que yo he preparado y voy a ir encomendándole a los asistentes al curso a medida que avancemos con la grabación de los módulos, y en el trabajo final me interesa, digo, que cada uno de los que asistan agregue sus propias opiniones. O sea, que no se limite la respuesta a una repetición de lo que yo pueda decir, sino que interesa fundamentalmente qué puede decir quien asiste al curso desde su propio punto de vista. Voy a seguir el desarrollo del tema y me voy a referir ahora a hecho y pena. Acabo de decir que el curso está destinado a establecer el principio de proporcionalidad
Y obviamente el crimen, para el crimen aceptado por el legislador como tal, lleva íncito un castigo. Entonces, interesa en este momento profundizar, o por lo menos enunciar el tema, de cuál es la esencia de la infracción y luego cuál es la esencia del castigo. La esencia de la infracción, me refiero a un país con un régimen democrático de gobierno, como es el nuestro en este momento, la esencia de la infracción está en el hecho del hombre que provoca un menosprecio, un menoscabo a un bien jurídico protegido por el Estado. En eso consiste la infracción, en eso consiste la tipicidad, o sea, la adecuación del hecho del hombre a la ley, a lo que dice la ley que amenaza con castigo esa conducta. Y en cuanto al castigo, ya vamos a ver, voy a mencionarlo luego, que el castigo no es una cosa puntual en la legislación argentina, porque obviamente cada crimen tiene su castigo, pero a veces el hecho de que se cometa una infracción de este carácter no significa necesariamente que se le vaya a aplicar al sujeto que delinque un castigo a la manera de pena. Digo esto pensando en que además de la pena, nuestro régimen argentino tiene medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad, como todos sabemos, se aplican a individuos que no pueden ser castigados, supongamos el caso de enajenación mental puntualmente, o que requieren otro tipo de respuesta que no sea necesariamente la pena. En este momento, y en la filmina ustedes lo van a ver, que anoté venganza y corrección. En cierta manera y en el orden histórico, la pena, el castigo propiamente dicho, encierra en cierta forma venganza. Voy a referirme a esto a continuación. Pero también encierra, en algunos casos, la necesidad de corrección. Ya me referí recién a los inimputables, que requieren obviamente un auxilio para que puedan recomponer su relación con la sociedad, pero además la corrección, la necesidad de corrección y la finalidad correctiva está dada por la Constitución argentina y por la ley penal argentina, la ley de ejecución penal, en cuanto dice la Constitución, con los pactos incorporados en 1994, que el objetivo fundamental de la sanción penal es conseguir la resocialización del individuo que ha sido castigado. Pero hagamos una breve reseña sobre qué es castigar. Y quiero señalarles que la palabra ha sido tomada por el idioma castellano hacia el 950, del latín castigar, castigare, que significa amonestar o enmendar. Fíjense qué notable, porque están las dos características que yo acabo de mencionar hace un ratito. Amonestar es propiamente tratar de imponer una sanción aflictiva, y enmendar es tratar de corregir. Esto es el castigar en términos generales. El castigar puede ser el castigar el padre al hijo porque se ha comportado mal, tratando de que aprenda que no debe comportarse mal, y además para que incorpore ciertas pautas de conducta que sean aceptables tanto en el orden familiar. Pero también el castigo es castigo ejemplar. Entonces, el castigo ejemplar se produce cuando el acto de castigar es presenciado por terceros y aquel que castiga quiere que sea así
y que sirva como advertencia para los demás. El castigo deja así de ser una cuestión entre dos individuos para transformarse en un acto social. Decía entonces que hay castigo individual, cuando el padre castiga al hijo o castiga a alguien a otro sin que los demás lo presencien. Y hay castigo ejemplar, cuando el que castiga quiere que las demás personas sepan que ha infringido el castigo y otro lo ha sufrido. Y de un libro muy interesante de Escriche, Joaquín Escriche, publicado en París en 1869, es un diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. He sacado la idea de castigo ejemplar que él describe así. Por castigo ejemplar se entiende, vulgarmente, el grave y extraordinario que sirve de mayor escarmiento. Pero en rigor, todo castigo puede llamarse ejemplar en cuanto contiene con el ejemplo a los que podrían tener la tentación de imitar al delincuente en sus extravíos. Este es, sigue Escriche, en efecto, uno de los principales objetos del castigo, y por ello no debe ejecutarse secretamente, sino en público. Haced ejemplares vuestras penas, dice un célebre escritor de nuestros días. Recuerden la fecha de la publicación del libro, y es una edición no de las primeras. Dice, y dad a las ceremonias que las acompañan una especie de pompa lúgubre que se imprima tenazmente en la imaginación. Hablad a los ojos, si queréis mover el corazón. Un cadalso cubierto de negro, los oficiales de justicia vestidos de luto, el ejecutor de la sentencia con una máscara que aumenta el terror, ciertos emblemas del delito colocados sobre la cabeza del reo, para que los testigos de sus dolores se instruyan del motivo por que se le hace sufrir. Procesión solemne en que se muevan gravemente todos los personajes de este drama terrible. Música lúgubre y religiosa que prepare los corazones de los espectadores a la importante lección que van a recibir. Tañido melancólico de las campanas, presidencia del juez en esta escena pública, asistencia de los ministros de la religión. Tal es el aparato que convendría en esta verdadera tragedia que la ley ofrece al pueblo para presentar a los malvados la idea del peligro y a los hombres de bien de la seguridad. Obviamente, esta escena que Escriche describe no es una escena actual, pero pensemos todos en que quien sufre la pena, es una especie de personaje de esta tragedia. Y los demás también de alguna manera participan en la ceremonia, no ya siguiendo la marcha fúnebre de que habla Escriche, pero a través de la prensa, a través de los comentarios. O sea que siempre el castigo es un mal, y el mal representa un agravio, de cierta manera, a los bienes jurídicos del justiciable, y también representa una advertencia a los demás individuos de la sociedad para que no cometan el mismo hecho. ¿Cómo se aplica el castigo? Bueno, también en la época moderna se ha dejado, en la época moderna me refiero a la República Argentina, no me refiero a la actualidad en el mundo, porque en el mundo están aplicándose las penas, las mismas penas que en la época medieval. En la República Argentina, afortunadamente, no tenemos pena de muerte. En la mayoría de los países del mundo hay pena de muerte. En la Argentina no tenemos penas aflictivas, azotes,
En muchos países, incluso que parecen los más modernos, algunos de ellos, hay pena de azote. Pero bueno, hoy pensamos que el castigo penal, el castigo que está regulado por la ley, es un castigo distinto al castigo antiguo, donde al individuo se le cegaba, se le cortaba la lengua al blasfemo, se le cortaba la mano al ladrón, etc. En un país organizado bajo un régimen democrático de derecho, el castigo tiene que estar limitado, no solamente porque el fin del derecho penal es limitar el poder punitivo del Estado, sino que tiene que estar limitado a términos razonables, que es justamente el objeto, la finalidad del curso que estamos por emprender. Ustedes van a recibir algunas de las filminas que mencioné al principio, y algunas de las filminas se van a referir a los aspectos psicológicos del castigo, o sea, cómo funciona el castigo, tanto quien lo propina como quien lo recibe. Y está claro incluso con la mención que hice de la Constitución Argentina del fin resocializador de la pena, que siempre el castigo tiende a estabilizar conductas, a estabilizar una forma de comportamiento que el que tiene más fuerza le impone a los demás. En los términos antiguos, el que tenía más fuerza le imponía este sufrimiento al más débil. En la época moderna, el que tiene más fuerza, que es el Estado, se lo impone a sus ciudadanos. Pero el objeto principal en la época moderna es que el castigo guarde una relación de proporcionalidad, o sea, que sea racional. Ya vamos a ver después que lo que se busca es un equilibrio entre la infracción y el castigo. Y es la única manera, para mí, en que estaría legitimado el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho, lo dice la Constitución cuando adopta el sistema republicano, está guiada las acciones públicas, los funcionarios públicos, obviamente del juez en este caso, está guiado por la razón, no por la fuerza, sino por la razón.